Bien, chicos, sean todos bienvenidos nuevamente a esta nueva clase virtual. Hoy vamos a hablar acerca de los derechos de los consumidores y el rol de la publicidad. En la semana anterior habíamos indicado en primer lugar, pues el concepto, ¿no? de, de los derechos de los consumidores. Y habíamos mencionado que era pues el conjunto de normas o leyes cuyo objetivo principal es asegurar la defensa de los ciudadanos, en este caso para todo lo que tenga que ver con la calidad de servicio o incluso la, la satisfacción que recibe el consumidor, el usuario, el cliente ante un producto obviamente que ha elegido. Para ello, también habíamos analizado rápidamente el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que había sido aprobada en agosto de 2010, en la cual pues se establecen ciertos derechos que vamos a hoy día a compartir, y ahí sí me gustaría luego que puedan participar, ¿ya? Con un ejemplo, sí. Primero digo cada uno de estos derechos y luego participan, ¿sí? Por el chat. A ver, empezamos con el primer derecho, dice, derecho a una protección eficaz respecto de los productos y servicios en condiciones, a ver, vamos a ver, alguien acaba de ingresar, un ratito, vamos a ver acá. Acá, muy bien, listo. Muy bien. Ahí ingresado dos estudiantes, perfecto. Muy bien. ¿Qué tal, Renzo? ¿Qué tal, Mari Carmen? En unos momentos les anoto la lista, ¿ya? Vamos a continuar con la clase. Ok, todos ahí empezamos. Como mencioné, la norma es que cualquier intervención sea a través del chat y levantar la mano, ¿de acuerdo? Perfecto. Continuamos entonces. A ver, voy a volver a leer esta parte. Dice, voy a aumentar un poquito más el zoom, dice acá. Dice, derecho a una protección eficaz respecto de los productos y servicios que en condiciones normales o previsibles representen riesgo o peligro para la vida, salud e integridad física. En el ejemplo anterior que habíamos tocado en su momento, incluso hicimos un sketch, habíamos precisado de que los productos o los servicios que puedan ofrecer los vendedores tienen pues que estar en condiciones que permitan no solamente lograr la satisfacción de la persona, sino que no atenten contra la vida o la salud o la integridad física del cliente. El ejemplo que les mencioné sobre, por ejemplo, a veces las bebidas que venden en la calle, donde no existe registro sanitario alguno, no hay una garantía, ¿verdad? Con respecto al producto que estás sirviendo. Lo mismo también podemos trasladarlo eso en las redes, en la internet, ¿no? Donde aparecen páginas ahí supuestamente ofreciendo algunos servicios educativos, de diversión, y no conocemos bastante qué tanto respaldo tiene esta empresa al momento de ofrecer ese servicio, producto. Entonces, todo eso también tenemos que tener mucho cuidado al momento de elegir, ¿verdad? Muy bien, entonces eso, por ejemplo, es un derecho, ¿ya? Vayan ahí más o menos pensando qué ejemplo podrían ustedes dar y si se ajusta a, a lo que estamos mencionando. Segundo derecho, dice, derecho a acceder a información oportuna, suficiente, veraz, fácilmente accesible para tomar una decisión o realizar una elección de consumo que se ajuste obviamente a nuestros intereses. A ver, mm, imaginemos, por ejemplo, que tenemos la curiosidad de conocer el producto, por ejemplo, un vestido. Ujú, ya. De repente yo soy una persona que tiene alergia y me interesa pues saber de qué está hecho, de qué material o qué cuidados debe tener ese vestido. Si debo usar una lavadora cuyo enjuague va a ser con un cierto nivel de cuidado,
o si de repente yo no tengo una lavadora, sino que yo lo lavo pues a mano y si eso va a perjudicar o no la prenda, la vestimenta. Pero lo que se busca acá es que antes de yo comprar el producto o pedir un servicio, debo enterarme de todo, que la calidad del producto, su usabilidad, ventajas o qué desventaja podría tener posteriormente, etcétera, etcétera, etcétera. Ese básicamente, ¿no? Que todo usuario tenga el derecho de saber qué es lo que estoy llevando. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro derecho importante que tenemos aquí presente es el derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales, coercitivos, cualquier otra práctica análoga o de información, en este caso, que tiene alguna intencionalidad, ¿no? Equivocada sobre los productos o servicios, ¿no? Lo que llamamos pues la publicidad engañosa, ¿no? Eso también lo hemos visto lamentablemente en muchos medios, donde a veces no son, en este caso, no dicen la verdad, más bien utilizan otro tipo de lenguaje que no se ajusta a lo que realmente el producto tiene, ¿ah? O peor aún, que utiliza otros métodos que te obligan en cierta manera a tomar una decisión sin que tú estés convencido de ella, ¿no? Y eso lo hemos visto también bastante en la televisión, ¿no? Solo por hoy llévate tal y más adelante ya no, ¿no? Precio de promoción, si llaman las primeras 5 personas, 5 clientes, entonces uno como que se ve obligado, ¿no? a tomar esa decisión. Mayormente los vendedores cuando utilizan en algunos casos malas prácticas, siempre comprometen al cliente y por ese compromiso obligado, pues hay posibilidades de que te acepten el producto. No sé si alguna vez les ha pasado donde estás caminando y se te acerca un vendedor y te pone la mano, te pone el producto en la mano, que eso prácticamente para ellos es el 50% de las ventas, ¿no? Ya efectuadas. Y de ahí te empiezan a hablar, ¿no? De las bondades. Entonces uno ya se siente un poco presionado en cierta manera porque no todos tenemos la misma reacción, ¿no? Nuestro comportamiento va a ser distinto. Algunos sí son más fáciles de ser obligados y otros no. Entonces ahí es ya cuando nos vemos en esa situación tenemos que alejarnos definitivamente porque no está haciendo unas buenas prácticas, ¿no? El buen vendedor lo que hace no es utilizar métodos coercitivos, obligándonos, sino persuasivos, donde nos crea intereses. Ese es el buen vendedor. ¿Ah? Otro derecho importante es el derecho a un trato justo, equitativo, en toda transacción comercial y no ser discriminados por motivos de origen, sexo, idioma, religión, condición económica o de cualquier otra índole. Eso también lo hemos visto mucho en la televisión. Personas cuando quieren ir a un restaurante y no les dejan ingresar, ya sea por sus condiciones étnicas, sus ideologías distintas a las del restaurante, e incluso ahí también vemos por motivos religiosos inclusive, pero mayormente en el Perú es por su condición étnica y socioeconómica, ¿no? Donde no te permiten el ingreso. Eso, por ejemplo, no está permitido. Incluso hay leyes que sancionan a aquellas empresas que discriminan. Pero en el Perú a veces las leyes no se acatan y eso lamentablemente se ve bastante aún en nuestra ciudad. Otro derecho importante es el derecho a la reparación o reposición del producto y a una nueva ejecución del servicio según las circunstancias. Hay empresas cuya formalidad tienen, digamos, lo que es atención al cliente y cuando el producto, por ejemplo, no ha sido de tu satisfacción o está
un, pues, tiene un error, un problema de fábrica, pues hay un reclamo. Pero eso también tiene que ser dentro de las horas establecidas. Me parece que hasta 24 horas. Y que por eso es importante tener siempre tu boleta para poder obviamente hacer el reclamo correspondiente. Te comento un caso, hace años atrás en la empresa Totus, por ejemplo, había yo comprado una bebida, bueno, entre tantos productos, y no me había percatado que la bebida, no les miento, chicos, estaba casi a la mitad y estaba sellado, ¿ah? O sea, no es que había alguien que lo había abierto y nada, sino que, bueno, en todo caso, felizmente yo ya me percaté casi a la salida y felizmente pues no lo había abierto. Entonces yo presenté el reclamo correspondiente y hubo una restitución. Entonces va a depender mucho de la empresa el tiempo que te da para hacer el cambio, pero lo más importante es la boleta. En cambio, cuando tú compras en la calle, sin boleta de por medio, entonces ahí es donde pueden darse mayores problemas, ¿no? Vas de repente y no estás satisfecho o le has encontrado una falla al producto, pues tienes que ir y a veces, o si no está la persona que te ha vendido, peor, ¿no? Ya no tienes cómo reclamar. Y en caso que de repente sí lo hayas ubicado, tal vez no haga el cambio correspondiente porque dice que ya lo usaste. En fin, esas son las desventajas a veces de comprar eso en la calle, ¿no? Cuando se trata de la salud, como bebidas, alimentos, ten mucho cuidado, sobre todo en el tema de la calle, ¿ya? Lo otro puede, como se dice, ser compensatorio porque al final, pues, comprar en la calle te sale más barato, pero por ahí hay un dicho, ¿no? Lo barato sale caro, ¿no? Pero cuida tu salud, es lo más importante, ¿sí? Bien. Otro derecho que vamos a tomar en cuenta es el derecho, pues, a elegir libremente entre productos y servicios que tú creas convenientes usar y que obviamente están en el mercado, claro. Ahí no hay obligación alguna de comprar un producto u otro, ¿no? Hay productos similares o sustitutos que de acuerdo a tu capacidad adquisitiva, a tus gustos y preferencias, en fin, puedes elegir, ¿no? No debe haber nadie que te obligue a adquirir un producto u otro. Luego tenemos el derecho a la protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, célebres, ágiles para la atención o reclamos y denuncias ante las autoridades competentes, ¿no? Similar a lo que hemos mencionado, ¿no? Existen siempre lugares donde hay una atención al cliente que debe solucionar las dificultades, inquietudes o dudas del consumidor. Luego tenemos pues el derecho a ser escuchados de manera individual o colectiva, a fin pues de defender sus intereses por intermedio de las entidades públicas o privadas de defensa del consumidor, empleando pues los medios de ordenamiento jurídico permitido o que nos permita. Claro, ahí está pues la sección de reclamos, sugerencias, existen entidades también que nos van a poder ayudar si es que no sentimos que la empresa haya solucionado nuestra inquietud o problema, ¿no? Porque a veces siempre ocurren ese tipo de situaciones. Pero también hay que ver, pues, al tipo de cliente que se va a atender, porque hay tanta cantidad de personas que no sabemos, pues, sus propias conductas. Entonces, a veces los propios vendedores o las empresas que realizan estos servicios o venden productos tienen que ser muy meticulosos a qué cliente es lo que va a atender, ¿no? Por sus propias características. Tenemos lo que es el derecho a la reparación y la indemnización por daños y perjuicios, conforme pues a las disposiciones del presente código y a la normativa civil sobre la materia. Entonces, también tenemos el derecho de incluso de hacer una denuncia, una demanda, si obviamente ha ocasionado un daño que haya afectado gravísimamente nuestra salud, nuestra integridad física o incluso psicológica. Tenemos lo que es el derecho a asociarse con el fin de proteger sus derechos e intereses de manera colectiva en el marco de las relaciones de consumo. Claro, no solamente tus denuncias pueden ser de manera individual, sino también pueden hacerse con otras personas en conjunto y hacer una demanda colectiva, que es lo que mayormente se está dando. eh, y eso es cuando son grandes empresas y a veces cuando una persona quiere hacer una denuncia, el costo es demasiado, ¿no? Hay un abogado y otras defensas que puedan ayudar al consumidor. Entonces, la gente que hace se junta,
comentan su caso y ven pues que la misma empresa los ha afectado y entonces lo demandan, ¿no? De manera colectiva, cosa que es menos costoso para el consumidor. Y luego, por último, tenemos lo que es el derecho al pago anticipado o prepago de los saldos en toda operación de crédito, de forma total o parcial, con la consiguiente reducción de los intereses compensatorios generados al día de pago y liquidación de comisiones y gastos derivados de las cláusulas pactadas. Como les había mencionado, ¿no? Si tú solicitas un préstamo a una entidad bancaria, obviamente hay un cronograma de pago. Lo bueno es que al tener tu dinero puedes hacer ya el pago total para así pues evitar otros gastos, ¿no? de intereses. Porque recuerden, a mayor es el plazo de pago, mayor son los intereses y por lo tanto el pago que vas a realizar a la entidad bancaria es también mayor. La idea es am, hacerlo en la menor cantidad posible, ¿no? El menor tiempo posible, perdón. En el caso de las entidades bancarias sí puedes hacer eso. Por eso es muy importante que si vas a realizar un préstamo, tiene que ser a través de entidades formales. Puede ser una entidad financiera o una entidad bancaria. No buscar, obviamente, otras personas que incluso los métodos por el cual cobran es coercitivo, ¿no? Y encima atenta contra tu vida, ¿no? Incluso ni siquiera ellos quieren que les pagues completo, no quieres que les pagues obviamente de acuerdo al cronograma que tú has establecido. Claro, a ellos les conviene seguir viviendo de los intereses, pues, ¿no? En una entidad bancaria eso no es así. ¿Ya? Por eso es muy importante que ustedes tengan un excelente historial crediticio. ¿Eso qué significa? Que cuando reciban un préstamo, que de hecho lo van a hacer, incluso los bancos van a acudir a ustedes, entonces tienen que ser los suficientemente responsables de asumir ese préstamo, pagar de manera correspondiente, puntual, y así tu historial va a ir creciendo. Entonces el banco, si antes te prestaba 1.000, ahora te va a prestar 2.000, 3.000 y así sucesivamente, ¿no? Y es una manera más tranquila de recibir un préstamo. Y también les comenté en clase que la ideal pues es no tener más de 2 tarjetas de crédito, ¿verdad? Es más, los especialistas, los gurús de la finanza dicen que es mejor no tener ni una tarjeta de crédito, todo lo pagable en efectivo. Claro, te evitas de algunos gastos, pero hay gente que no puede pues gastar tanta cantidad de dinero en un solo día, ¿no? O comprarse un producto que cuesta tanto y porque no le alcanza, entonces recurre a los préstamos. Pero tienes que obviamente ser consciente de las posibilidades que tú tienes para poder obviamente adquirir un préstamo de esta índole. ¿Ya? Muy bien. Bien, vamos a ver ahora ya para finalizar un poco acerca del poder de la publicidad, ¿no? ¿Cuál es el poder y la finalidad? Vamos hoy día a leer esa parte y por favor atentos a la lectura que vamos a hacer unas preguntas, junto con los derechos que también es parte de la actividad o la participación en este caso. A ver, dice, ¿cuántos mensajes publicitarios recibimos al día? La respuesta depende pues de las horas que pasemos delante de un televisor, escuchando la radio, leyendo revistas, periódicos, navegando por internet, así como los folletos de los centros comerciales y los supermercados que vamos a ir recibiendo. Claro, eso es básicamente para cuando vamos a estos lugares, ¿no? Y los llamados mall, pero la mayoría de las veces, perdón, la mayoría de las veces, claro, la mayoría de las veces estamos mayormente en mercados, no sé si llamarlos informales, pero que no hay, digamos, que tienen otras maneras, ¿no? de trabajar. Por ejemplo, al comprar un producto no recibimos una boleta, las condiciones de higiene no son las adecuadas, en fin. Pero en cierta manera, la publicidad se ve bajo dos vías principalmente, a través de las redes sociales o la internet y la televisión. Ya no es, digamos, muy notorio en las radios, en las revistas, periódicos. La principal masa de clientes está sin duda en la internet y la televisión. Y ahí claramente hemos visto todo tipo de comerciales. Y ojo, un comercial en la televisión es costoso. Allá los segundos de la publicidad
cuestan un montón de plata y la televisión pues recibe ese dinero. Y si te das cuenta, la mayor cantidad de comerciales que se dan es en lo que llaman los publicistas la hora punta. ¿Y qué es la hora punta? Es obviamente la mayor cantidad de sintonía de la gente. Por eso que programas muy populares cuentan con mucha publicidad, incluso dentro de la propia trama televisiva, ¿no? Estás viendo ahí el programa y abajo aparece la publicidad. Claro, porque obviamente la televisión sabe el rating, ¿no? que tiene ese programa y es donde más es el costo del pago por la publicidad. ¿Cuál es la finalidad de la publicidad? Obviamente convencer, persuadir al comprador, al usuario, ¿no? para que tome la decisión de comprar el producto. Y esto cada vez es más competitivo debido pues a la cantidad de empresas que ofrecen casi productos similares, ¿no? Entonces, esto va a depender pues del publicista, ¿no? Del tipo de lenguaje de persuasión que realiza para poder obviamente captar al cliente. Y es por eso que ellos asocian el consumo del producto que venden con el éxito social o material, con la juventud, la felicidad, con la belleza e incluso con la amistad. Por ejemplo, la empresa Coca-Cola, ¿no? siempre utiliza esta frase, ¿no? Felicidad. Cuando tú compras un agua o cuando ves un comercial de agua cielo, ¿qué aparecen ahí? Aparecen pues personas atléticas, ¿no? Mujeres, hombres, con aspecto físico que obviamente todo el mundo cuando mira dice, wow, yo también quisiera ser como ellos, ¿verdad? Entonces ahí toman pues el concepto de belleza. Las empresas de cerveza, por ejemplo, ¿no? han bautizado los jueves de patas. ¿Recuerdan que el ejemplo que les mencioné? Claro, entonces están utilizando situaciones afectivas, emocionales en la sociedad para poder obviamente engancharse y venderte el producto. El buen vendedor no vende el producto, vende tu necesidad, crea necesidades, ¿no? Utiliza obviamente un lenguaje apropiado para poder persuadirte y que tú tomes la decisión finalmente. A ver, ahí está ingresando. Muy bien. Vamos acá a ver un ejemplo de una publicidad de automóvil. Dice lo siguiente. Por ejemplo, la publicidad de un automóvil no está enfocada a comunicar que se trata de un producto adecuado para llevarnos a un lugar a otro, sino para decirnos que quienes conducen este automóvil son los que más éxito tienen en el amor, por ejemplo. Ah, se está tocando obviamente un tema emocional, ¿no? Oye, tú con este carro, tú no estás conduciendo, tú no estás yendo a tu trabajo cualquiera, tú estás yendo acá a disfrutar de la vida, todo el mundo te va a ver, ¿no? Con este auto de alta gama, por ejemplo. Pues ni siquiera tiene que ser un auto lujoso, ¿no? Simplemente te está vendiendo una ilusión que a ti te agrada, que sea realidad aparentemente, ¿no? Claro. Pues eso, por ejemplo, también es algo que utilizan, ¿no? los publicistas. Y que no se podría, pues, decir es un engaño, sino es algo que está utilizando para que tu mente se apropie de ese concepto y tú puedas tomar esa decisión. Pero acá viene pues el lado oscuro de la publicidad, ¿no? La publicidad engañosa, ¿no? Es aquella pues que de cualquier manera, incluyendo su presentación, induce o podrá inducir a error a los destinatarios y podrá incluso alterar el comportamiento económico de estos o ser capaz de perjudicar a un competidor. Asimismo, la normativa vigente al respecto considera también pues que la publicidad engañosa es aquella que silencia datos esenciales de los bienes o productos en cuestión y por lo tanto tal situación induzca a errores por parte de los destinatarios de la publicidad. Hemos visto lamentablemente mucha publicidad engañosa de grandes empresas, ¿no? Como la empresa Gloria, por ejemplo, ¿no? La famosa leche de soya, cuando diciendo, oye, es leche de vaca, pero no, era leche de soya. Y esta publicidad engañosa no vino de aquí, ¿no? Eso es lo más triste, tuvo que venir de afuera, ¿no? En Panamá, recuerden eso, hace años atrás, un triste espectáculo. Entonces, así como esta empresa, hay otras que también han utilizado métodos de publicidad engañosa, que felizmente hay personas
que conocen bastante de esta información y han ido a hacer las denuncias correspondientes y ahora pues es más difícil, ¿no?, engañar a la clientela. Y eso es bueno, por eso siempre tenemos que estar informados, saber nuestros derechos como consumidor y qué cosas debemos tomar en cuenta antes de elegir un producto o un servicio. Ahora, hay instituciones que nos ayudan a protegernos frente a entidades o empresas que engañan con los productos o servicios que ofrecen. Entre ellas, por ejemplo, está ASPEC, que significa Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, y la siguiente es INDECOPI, ¿no?, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Bien. ¿Alguna diferencia, alguna similitud, profesor? Veamos cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, tenemos ASPEC, que es una institución civil. Este es interesante, no es del Estado, a diferencia de Indecopia, que ahí encontramos una primera diferencia, creada pues por los propios consumidores usuarios allá por 1994, cuya finalidad es defender los derechos del consumidor. Perfecto. Desde su nacimiento ha ejercido una permanente labor vigilancia ciudadana, exigiendo el cumplimiento de las normas de protección al consumidor, defendiéndolas masivamente. ASPEC actúa en diversos temas, tales como alimentación, salud, servicios públicos de transporte, educación, productos, servicios en general. Entonces, ASPEC se encarga netamente de la protección del consumidor, especialmente en estos rubros que acabo de mencionar. Indecopi, que es una entidad del Estado, creada obviamente en 1992, tiene como funciones, o sea, no solamente es una, sino muchas, la promoción pues del mercado y la protección de los derechos de los consumidores. Entonces, ahí también, si bien es cierto, también protege los derechos del consumidor, pero también tiene una ampliación, tiene otra función con respecto al mercado. Por ejemplo, fomenta la economía peruana, una cultura pues de leal honestidad y competencia, y para ello resguarda todo tipo de forma de propiedad intelectual. ¿Qué es la propiedad intelectual? Es, por ejemplo, cuando una empresa tiene una idea, una creatividad y lo plasma, pues otra empresa tampoco no puede obviamente usar esa estrategia, ese plan, ese modelo o esa creatividad, tiene que ser distinta. Por eso es que las empresas van a Indecopi y registran su marca, registran su propiedad para evitar, en este caso, que otras empresas puedan copiarse. Por eso que también se ha dado en otras partes del mundo lo que es, tiene un nombre esto, a ver, déjenme recordar, que es muy similar a lo que es la propiedad intelectual, la patente. Ahí está, ¿no? La patente. ¿Ya? Entonces, eso, por ejemplo, hay que tomar siempre en cuenta. Claro que el origen de la patente, que se da obviamente principalmente en Estados Unidos, por ejemplo, tiene también un fin, ¿no?, que es tener el control monopólico del mercado. Pero bueno, ya eso no vamos a enfocarnos en ese aspecto, tal vez en otra oportunidad lo vamos a detallar. Pero volviendo al tema de la propiedad intelectual, es una manera pues de proteger los derechos del autor, ya sea musical, teatral, televisiva o incluso de la marca o el logotipo inclusive, ¿no? Ahí también encontramos pues las patentes y la biotecnología que también está entrando con mucha fuerza al mercado. Entonces, es una autoridad nacional que protege al consumidor, ¿no? Ahora, Indecopi posee órganos administrativos especializados para conocer pues, las presuntas infracciones que se dan en las disposiciones que están en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Entonces, cuando una empresa X, por ejemplo, comete una falta que atenta y que está obviamente en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, puede recibir una sanción por parte de Indecopi. Indecopi es la que emite la sanción a la empresa infractora. ASPEC no. ASPEC puede obviamente hacer la denuncia correspondiente frente a otra vía, pero quien impone las multas, las sanciones, es Indecopi. No debes olvidar de eso. ¿Correcto? Muy bien. Bien, jóvenes. Esta es la parte teórica y ahora vamos a entrar a la parte, como te mencioné, de la interacción y luego les voy a mencionar la actividad antes de retirarnos. Voy a terminar la grabación un ratito. Un momento, por favor.